Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera. Ya estamos en noviembre, estamos en directo aquí en la red. Este es un tema que nos involucra a todos. Vamos a seguir conversando de la colusión en el papel tisú. Ustedes se pueden sumar también a través del hashtag OpinoEB para hacer preguntas, porque ahora vamos a hablar de lo que pasó con nosotros, los consumidores o los ciudadanos, porque esto sí que fue masivo. Estamos con Ernesto Muñoz, el director del Servicio Nacional del Consumidor. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar de lleno a la colusión, quiero una impresión suya. ¿En qué sector, en qué rubro hay realmente libre mercado y libre competencia en Chile? Bueno, en general, cuando tenemos atomización de los mercados, donde no tenemos grandes operadores que puedan concentrar una proporción importante del mercado, y cuando tenemos, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas que también compiten por la preferencia de los consumidores, tenemos mercados donde efectivamente se dan las condiciones que declara la teoría en cuanto a la libre competencia. Muchas veces estas condiciones no se dan. Uno de los casos que nosotros estamos viendo ahora es el resultado de la colusión, justamente porque había una concentración muy alta en ese mercado. Un 86% del mercado era capturado por estas dos empresas que en definitiva se coludieron. Y esos son signos de que eventualmente pueden existir estos desvíos o incentivos a coludirse para poder capturar indebidamente rentabilidades que van en contra de la libre competencia. O sea que el SERNAC tiene que estar todo el rato con las antenas paradas, porque aquí puede pasar esto en cualquier parte, ¿no? Puede pasar en cualquier parte, y la Fiscalía Nacional Económica hace investigaciones en base, como por ejemplo en este caso lo hizo, a señales que se dan incluso en el exterior. Sí, claro. Y también estas prácticas pueden ser tomadas por parte de las empresas de filiales en el extranjero o también de casas matrices en el extranjero. Entonces hay condiciones que la Fiscalía Nacional Económica va tomando en consideración para hacer sus investigaciones, que son reservadas, ¿eh? Y por parte del SERNAC lo que nosotros vemos es el efecto muchas veces de esa falta de competencia o falta de inversiones de las propias empresas por la fidelización del cliente. Ayer presentábamos un ranking de reclamos de los consumidores en el SERNAC con condiciones muy ideales para que las propias empresas puedan responderle positivamente a los consumidores, y ahora en esos casos tenemos un 43% que no responde nada, o sea, o no responde o responde negativamente, y un 70% que no responde. No responde negativamente o responde solo parcialmente a lo que el consumidor indica. Solamente un 30% tiene una respuesta positiva. Eso habla de que efectivamente nos queda muchísimo por avanzar y de que el consumidor quizás no está haciendo todo lo soberano que tiene que ser en el mercado. Aquí el peso siempre tiene que estar por parte de la empresa de fidelizar y responderle al consumidor. Nosotros muchas veces como SERNAC vemos que eso no ocurre, y parte de eso puede ser por mercados poco competitivos, otra parte por culturas corporativas que no ponen primero al cliente y que en este caso no toman el reclamo como una oportunidad para aprender de los errores, sino que más bien buscan desviarlo. O sea, y pongamos el mismo ejemplo, si entre dos empresas tienen el 86% del mercado del papel tisú, que a mí me llegue un reclamo de alguien, me da un poquito lo mismo. Exacto, y no hay una disciplina entonces que se imponga desde el propio mercado. Ernesto, ya yendo ahora particularmente al caso del papel confort, el cartel, como se le quiera llamar, ustedes, ya que en este caso en específico, porque ya vamos a entrar al cartel de los pollos, que fue distinto, pero en este caso en específico se inició una investigación y las empresas se autodenunciaron, o sea, reconocen que aquí existió colusión. Entonces ustedes toman eso, toman además las declaraciones de Leodoro Mata en el Mercurio, que ofreció disculpas. Entonces ustedes dicen, bueno, ya que ellos aceptan que hubo colusión, incluso ofrecen disculpas, vamos a sentarnos con ellos a conversar cómo se va a resarcir a toda casi, yo diría a todos los chilenos que en algún momento compraron con precios que estaban coludidos. ¿Ustedes ya tomaron contacto con, por ejemplo, la papelera o la CMPC? Pues en este caso nosotros lo que hemos dicho, hay tres elementos básicos para poder llegar al final con la compensación del consumidor. Lo primero es la responsabilidad, lo segundo la determinación de los perjuicios, y en tercero cómo se hace efectiva la compensación. Respecto a lo primero, en este caso evidentemente está claramente acreditada por las propias declaraciones de las empresas que ellas participaron y por lo tanto produjeron daño. Entonces lo que nos queda ahora en la segunda etapa es esta determinación de los perjuicios. ¿Pero eso lo ven ustedes o lo ve el tribunal? Lo vemos nosotros en la instancia que estamos creando en este caso, que es una instancia prejudicial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado estas declaraciones, esta voluntad, y hemos dicho, perfecto, hay un mecanismo para hacerlo fuera de tribunales. Es una mediación colectiva en la que nosotros representamos los intereses de los consumidores, y en este caso también lo vamos a hacer en consonancia con la Asociación de Consumidores para que todos los actores relevantes estén comprendidos. Y en ese caso, fuera de tribunales, de manera más rápida, más eficiente, deberían ofrecerse
estas compensaciones. Lo hacemos todo el tiempo nosotros cuando tenemos la oportunidad y en este caso además hay un reconocimiento explícito de responsabilidad. Por lo tanto, nos ha parecido que es el mejor mecanismo. Y respecto a las comunicaciones, nosotros queremos ser muy claros. Aquí hay un marco de la ley y nosotros nos comunicamos con la empresa a través de los oficios que enviamos y todo lo que nosotros vamos a estar haciendo con ellos va a estar dentro del marco transparente de la mediación colectiva. Ya, o sea, usted dice, no sé, para ponerlo en la otra imagen, no va a haber una cocina que funcione aquí como que a qué acuerdo se llega, sino que todo va a ser por oficio, escrito, público, en fin, de esa manera se van a relacionar con la empresa. Así es, y con participación también de asociaciones de consumidores, porque este es un tema que afecta a todos los chilenos y por lo tanto todos los que estamos como actores relevantes en la protección del consumidor tenemos que estar por el lado de los consumidores mirando si efectivamente hay voluntad de compensar. ¿Qué es lo que estamos testeando aquí? Esa voluntad de ofrecer una compensación concreta luego del reconocimiento de responsabilidad. ¿Ellos han tomado contacto con el CERNAC? Así espontáneamente como para decir, mire, nos gustaría sentarnos a conversar. Todavía no tenemos respuesta por parte de los oficios, esa va a ser una respuesta ya mandaron formal. Oficios. Los oficios se fueron ayer y fueron notificadas ayer las empresas, hasta el día de hoy no tenemos respuesta, pero tienen 10 días hábiles para contarnos si quieren participar de esta mediación colectiva y en segundo lugar para que nos entreguen información respecto de en qué marco vamos a empezar a conversar de esas compensaciones. Ahora, si la empresa no quiere colaborar o quiere colaborar a medias, ¿ustedes tienen las herramientas como para, y este es un tema delicado, por eso se lo pregunto, para determinar cuánto fue el perjuicio para los chilenos o los consumidores? Bueno, eso tiene que hacerse con cálculos técnicos, probablemente va a haber que requerir informes respecto de la participación no solamente del mercado, sino también cuál fue el sobreprecio. En el caso, por ejemplo, de los pollos que hablábamos, hay informes técnicos que señalan cuál fue el sobreprecio cobrado, en ese caso 14%, y que establece un piso de 1.500 millones de dólares con el mecanismo más conservador, esto es, en cuanto a los daños causados, 1.500 millones de dólares. En este caso va a haber que hacer un cálculo similar en base, esperamos, a la información que las propias empresas puedan poner a disposición en el caso de la mediación colectiva. Si esto no ocurre, si no existe disposición o diciendo que hay disposición, pero no se entrega información y no es una oferta seria, no hay, digamos, disposición real, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, ir a los tribunales cuando sea oportuno, mediante demandas colectivas, y vamos a seguir entonces defendiendo el interés colectivo de los consumidores. Pero aquí hay algo muy claro, Beatriz, los consumidores tienen que ser compensados. Eso es algo que en este caso no admite ninguna discusión y lo vamos a hacer fuera de tribunales o en tribunales. Ahora, en esto, yo no he ido a estos grandes supermercados ni nada como para ir a ver los precios, pero por lo que me he enterado a través de las redes sociales o gente conocida que ha ido, dice que ya hay ofertas bien notorias de algunas de estas marcas respecto a antes de conocerse la colusión, ofertones, digamos. ¿Podrían ellos decir, no, ya estamos rebajando los precios, es parte de la compensación que estamos dando a los consumidores? Yo creo que no, en este caso, primero porque tiene que determinarse efectivamente cuál es el perjuicio que se ha causado. Y en segundo lugar, porque parte de la mediación colectiva, justamente en base a esa información, consiste en ver cómo se va a implementar y luego cómo se va a auditar ese resultado. Y ahí también lo conversábamos, y se ha conversado respecto al tema de los descuentos. También hay que evaluar esa forma de implementación porque puede provocar efectos negativos sobre la propia competencia en el mismo mercado. Yo quería preguntarle eso, porque por lo que uno conoce conversando, ya lástima en este país, uno ya se acostumbra a la palabra colusión y ya entiende cómo opera, y en otros países una forma de compensar a todos los ciudadanos que estuvieron pagando precios abusivos por colusión es descontar en los precios futuros el daño provocado. Pero eso tiene dos aristas y eso es lo que quería preguntar. Por un lado está el que si bajan mucho estos precios con la concentración del mercado podrían terminar reventando a los más pequeños y al final la empresa coludía a quedarse con el 100% del mercado, que me imagino que es algo que no se desea. Y lo segundo es que uno como consumidor también puede decir, sabe que yo a estos gallos no les quiero comprar nunca más. Entonces, claro, para resarcirme o que me entreguen compensación tendría que estar obligada a comprarles, que son estos dos efectos. ¿Hay otras alternativas? Bueno, perdón, ¿el CERNAC va a tomar en cuenta esos focos también? Por cierto, y no solamente lo vamos a tomar en cuenta, tenemos que tomarlo en cuenta, porque en este tipo de actividades masivas y compensaciones siempre tienen que tener en consideración que no produzca efectos negativos en la libre competencia. Y nosotros como institución pública tenemos que también velar por esos efectos y por lo tanto eso va a estar dentro del análisis en cuanto a las compensaciones. Y otra alternativa tiene que ver con entregar directamente esa compensación al consumidor hasta que, por ejemplo, se llegue al tope de lo que se ha determinado con los perjuicios y que el consumidor pueda elegir y no tenga que estar forzado a comprar con aquella misma empresa que se coludió. Yo creo que eso de todas maneras hay que analizarlo y en este caso la soberanía del consumidor
no solamente se tiene que expresar en el caso, por ejemplo, ahora de elegir o no castigar con la no compra a aquella empresa que no respeta mis derechos, sino que también en poder elegir qué voy a hacer con la compensación y que esa compensación no produzca efectos negativos. Exacto, sería lo más lógico. Le quería preguntar también por eso, lo he visto en redes sociales, me imagino que no es tan masivo, pero uno realmente le gustaría que así fuera, pese a que la otra empresa ha sido castigada por colusión en otras partes, bueno, en fin, pero hoy día hay varias fotos dando vueltas de supermercados donde se agotaron los productos que no son de las marcas que están coludidas, que son la mayoría. O sea, es difícil incluso ver cuál es el que no está coludido, pero que estaban en las góndolas del espacio vacío, bien impresionante, como una forma de castigo de parte del consumidor. Eso lo había visto antes. ¿Es una fórmula también para, no sé, plantear nuestro desquite, por así decirlo, como consumidores? Bueno, yo no lo había visto antes y eso, en todo caso, en el extranjero y desde el punto de vista comparado, es parte del desarrollo del movimiento consumerista. Esto lo vemos en los años 60 o 70 en Estados Unidos. O sea, estamos re atrasados. Como país, estamos muy atrasados en lo que se refiere a protección al consumidor, no solamente desde el punto de vista del movimiento consumerista, sino también desde el punto de vista del Estado regulador y la concepción del Estado en función de cómo la institucionalidad tiene que acompañar a un mercado que funciona bien. Lo veíamos respecto de, por ejemplo, la suma urgencia que se le va a dar al proyecto de ley de libre competencia, sí, donde hay mejoras urgentes que hay que hacer, y también por el lado de los consumidores en el proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC, donde estamos discutiendo verdaderamente cosas que son básicas y que nadie discutiría en otras jurisdicciones. Entonces, esto quizás puede también ser un llamado de alerta respecto de cuáles son las causas verdaderas de los incentivos que se generan a propósito de este tipo de acciones de colusión. Aquí, evidentemente, una parte tiene que ver con que muchas empresas que se coluden lo hacen porque pueden. Y eso tiene que ver con sanciones que son insuficientes, con procedimientos que no son efectivos y desde el punto de vista de los consumidores, con que muchas veces los consumidores no reclaman porque no ven un destino a su reclamo. De hecho, el año pasado hicimos una encuesta de caracterización de los consumidores. Un 28% de los encuestados, encuesta representativa a nivel nacional, dicen que aún conociendo sus derechos no los ejercen ni reclama porque piensa que el reclamo no llega a ninguna parte, ni a la empresa, ni en el caso del Estado, por la falta de facultades que tiene el CERNAC. Estamos hablando de cerca de 4 millones de chilenos que sienten que aún cuando sus derechos están abusados, reclamar no tiene destino. Eso habla acerca de deficiencias de institucionalidad que hay que atacar decididamente para que en el futuro tengamos claridad de que la institucionalidad puede responder y prevenir la ocurrencia de estos hechos. Vamos a seguir conversando con Ernesto Muñoz, que es el director del Servicio Nacional del Consumidor. Le vamos a preguntar también por un caso de colusión que ya lo definió la Corte Suprema y los encontró culpables. Es el cartel de los pollos. ¿Qué pasará ahí con el rol del CERNAC? Se lo vamos a preguntar al regreso. Hacemos una pausa y volvemos. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos 27 y 28 de noviembre. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz. Ernesto, quedó pendiente de lo que estábamos hablando justo antes del corte y es, según su experiencia, ¿acá se podrá llegar a una mediación y un acuerdo para resarcir a los consumidores? ¿O usted cree que es más posible que se tenga que llegar a la etapa judicial? Yo tengo la expectativa de que las empresas, así como han expresado su disposición a arrepentirse, en este caso tomen esta mediación colectiva como una oportunidad de visibilizar esa voluntad. Yo, la verdad, no entendería que no lo tomaran, porque la verdad es que no tendría mucha explicación. La explicación sería: queremos que esto se judicialice, y la verdad es que el reconocimiento de responsabilidad no debería producir ningún efecto, y eso yo creo que no es. Le pongo un alto, solamente las palabras de Lidoro Mate el fin de semana. Él decía, le echaba toda la culpa a sus ejecutivos, decía que nunca se enteró, pero por el otro lado no presenta ninguna querella contra los ejecutivos. Y uno dice, ¿pero cómo? Si este caballero, según él, los ejecutivos lo engañaron y no presenta ninguna querella, entonces uno dice, ¿cuáles serán sus reales intenciones? Bueno, en este caso, es por eso que nosotros tenemos esta visión institucional de oficiar para saber formalmente cuál es la intención de las empresas. Nosotros esperamos que efectivamente lo tomen. Yo creo que sería una señal de transparencia respecto de lo que piensan hacer, y también una alternativa más rápida para los consumidores de obtener una compensación que el juicio, que se puede demorar 3 o 4 años. Lo quiero llevar ahora al cartel de los pollos, porque justo cuando se conoció el caso de colusión, fue 1 o 2 días después, se conoció el fallo de la Corte Suprema, que además en el fallo mismo, en la redacción del fallo, apoya toda la investigación de la Fiscalía Nacional Económica y reconoce que hubo colusión en los pollos. Y ese caso es distinto porque las empresas de pollo
nunca reconocieron la colusión. Ellos no fueron a la delación compensada, como en este caso, siempre y siguen sosteniendo que son inocentes pese al fallo de la Corte Suprema. Se les multa con 60 millones de dólares, de las multas más altas, en fin, y ahora entra el CERNAC, porque ahora ustedes ya saben, lo decía antes, más o menos tienen establecido el perjuicio, que es gigante, 1.500 millones de dólares, se calcula, son muchos años también, pero además hay una resolución de culpabilidad por parte de la Suprema, o sea, esto nos sigue escalando en la justicia. ¿Qué va a hacer el CERNAC ahora? Bueno, tal como usted señala, aquí la responsabilidad ha sido claramente establecida. Este fallo de más de 200 páginas es muy contundente respecto de apoyar el fallo en su momento del Tribunal de Libre Competencia, desestimar las alegaciones de las empresas, por lo tanto, desde el punto de vista judicial, el tema de la responsabilidad está totalmente afinado, no hay nada que discutir. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora, y vamos a presentar esta demanda colectiva cuando esté ejecutoriada, hay algunos trámites que están pendientes, y lo que vamos a hacer con esto entonces es solicitar las compensaciones sobre la base de la información que ya ha sido presentada en juicio. La que usted señala, 1.500 millones de dólares en un modelo que es un modelo conservador, señala el propio informe. Esto puede ser un poco más. Y aquí entonces los dos elementos, responsabilidad y los perjuicios, ya están bastante determinados. Lo que nos queda entonces es, en función de esos perjuicios, cómo se va a hacer efectiva la compensación de los consumidores y, por cierto, las alegaciones que busquen desestimar la responsabilidad o el perjuicio que ha sido determinado en la instancia previa, la verdad es que no deberían tener ningún valor. Sí, tenemos una pregunta de Twitter. Yo tengo más también, pero vamos a la de Twitter, que seguramente han llegado varias para el director del CERNAC. Perdón, señor director, pero no alcanzo a ver la pantalla con la pregunta. Ahí está. No, sóbremelo usted. ¿Multas millonarias realmente causan efecto o es necesario pena de cárcel también? Hasta ahí la dejamos, no alcanzo a leer algo más, pero es la pregunta que llega. Bueno, en el esquema comparado existe la pena de cárcel, por ejemplo, en Estados Unidos, con que nos gusta compararnos muchas veces para las políticas públicas. Esta pena de cárcel está bien establecida y disuade porque tiene una responsabilidad personal. Muchas veces uno diría, cuando se produce este tipo de colusiones que atacan el patrimonio de todos los consumidores, de todos los chilenos, versus un hecho particular donde hay una persona que pueda incurrir en un delito que se castiga severamente y este otro no está castigado, hay un desbalance. Pero este es un tema que se discute. Hay posturas en uno u otro sentido. Lo que el gobierno ha hecho es jugarse por la postura de que efectivamente existan penas de cárcel para disuadir a aquellos que están involucrados. ¿Y usted respalda? ¿Usted cree que es una buena medida? Lo que yo creo es que el gobierno ha hecho un diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto es que debe fortalecerse la institucionalidad en este caso para dar una señal clara de que este tipo de conductas son completas y totalmente inaceptables. Y la forma a través de la cual el Estado da señales es justamente a través del poder punitivo. Volvamos a los pollos, que era el tema que estábamos conversando antes. Ya el CERNAC ha estudiado más o menos de qué manera va a ir la compensación, porque quiero referirme al caso farmacias, que es un caso que a lo mejor tenemos un poquito más fresco, y es la fórmula que se ideó, que fue una fórmula no tan eficaz, porque era gente que compraba siempre los mismos remedios, que podía estar anotada en alguna lista a propósito de los cruces con la ISAPRE, qué sé yo, entonces decía, mira, estos compraron tal remedio. O la gente que tenía guardada la boleta, lo que ya es un caso bien extraño, que uno por un tipo de medicamento, con mayor razón pollos o el papel higiénico, va a tener guardada algún tipo de boleta. Y la otra era también haciendo un cálculo, pero fueron unos sistemas más o menos complejos. Sí. ¿De qué manera se podrá hacer en el caso de los pollos? Bueno, en este caso, y eso es similar al caso del papel tissue, el universo de consumidores afectados es mucho mayor. Porque aquí estamos hablando de 10 años, digamos, de colusión también. Otra vez 10 años, con un bien que, si bien no es de consumo tan básico como el papel confort o lo asociado, sí es de un consumo masivo que hace necesario entonces considerar prácticamente a todos los consumidores como afectados. Por lo tanto, respecto de eso, digamos que la aproximación incluso es más sencilla, porque el grupo somos todos. Respecto de el traspaso de la compensación, nuevamente vamos a tener en consideración las mismas características que estábamos señalando. Primero, resguardar que efectivamente no se establezcan elementos negativos o externalidades negativas respecto a la competencia. Y segundo, que esto sea efectivo y de manera clara, es decir, que el consumidor lo visualice. Hay un tema aquí muy importante, Beatriz, fíjese usted. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es solicitar devoluciones respecto de lo que se cobró. Lo que se cobró mal, lo que se cobró como sobreprecio. Pero simplemente eso, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de casos, se puede cobrar hasta el triple de lo mal cobrado, hasta el triple del beneficio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá con la legislación vigente es algo mínimo.
Y es por eso entonces que lo que nos interesa es que el principio sea que toda esa compensación sea traspasada efectivamente a través de mecanismos adecuados a los consumidores, en este caso a todos los consumidores. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en el juicio y vamos a estar haciendo esto mediante apoyos técnicos. Esta es una conversación que recién está comenzando en Chile. Sí, no tenemos experiencia. Yo le voy a preguntar cuánto podría demorarse llegar a un acuerdo, porque esto puede pasar también por la justicia, ¿no? Por la mirada que tuvieron los ejecutivos de los pollos de nunca reconocer la colusión hasta que llegó a la Suprema. A lo mejor esto también se va a judicializar. ¿Cuánto podría demorarse el tener, el concretar finalmente la compensación a los clientes? Pero lamentablemente en ese caso sí vamos a tener que demandar y sí vamos a tener que ir a juicio, fundamentalmente porque hemos visto que la postura de las empresas, que ha sido desvirtuada completamente en tribunales, ha sido no reconocer la responsabilidad. Y por lo tanto ahí tenemos, desde un punto de vista optimista, 3 o 4 años, la verdad, en todas las instancias. En esto, usted lo ha dicho varias veces, lo sabíamos porque incluso de grupos empresariales grandes, me acuerdo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la CPC, que criticó en algún momento la nueva ley del CERNAC, que les iba a poner una soga, que en estos tiempos de vaca flaca, en fin, ya conocemos un poquito el discurso. Con una nueva ley del CERNAC, y esto para aterrizarlo rápidamente este caso, ¿ustedes tendrían como CERNAC más herramientas en casos de colusión? En caso de colusión, en caso de prevenir también la pequeña infracción masiva, porque recordemos que aquí nosotros tenemos legitimación activa que podemos representar a todos los consumidores afectados y hoy día somos muy reactivos porque no tenemos, aunque usted no lo crea, facultades fiscalizadoras. Yo le diría que el 90% de los consumidores que llegan hasta nuestras oficinas a preguntarnos por sus derechos y hacer los reclamos piensan que tenemos facultades fiscalizadoras porque es lógico, natural. Si usted a una institución pública le entrega el deber de vigilar el cumplimiento de la ley, ¿cómo no le dar facultades fiscalizadoras? Bueno, esa es la realidad con la que tenemos que convivir diariamente y además tampoco tenemos facultades sancionadoras. Entonces, facultades fiscalizadoras y facultades sancionadoras son algo mínimo para ser más proactivos y preventivos en la ocurrencia de este tipo de infracciones y cuando ocurren también ser severos en las sanciones. Lo que aquí estamos buscando en todo caso no es llenarnos de sanciones, es llenarnos de soluciones y de incentivos para que la empresa proactivamente no incurra en estos ilícitos. Segundo, cuando se cometa un error y no un horror, lo repare. Hoy día muchas veces, cuando el consumidor tiene este problema, enfrenta barreras altísimas en cuanto a los costos. Y eso muchas veces las empresas lo internalizan no como una oportunidad para fidelizar al cliente, sino para abusar del cliente. Eso es algo que tiene que terminar y para eso la institucionalidad tiene que ser apropiada. Y está avanzando la ley porque en algún momento iba rápido y de repente uno entiende que porque se ponen otras leyes antes, en fin, empiezan a descansar, digámoslo así, a descansar en el Parlamento. Bueno, ha tenido un trámite largo, ha tenido un trámite intenso, se ha discutido todos los grupos de interés, los grupos empresariales, las asociaciones de consumidores, los profesores de derecho que tienen noción sobre este tema, han comentado 1, 2 y hasta 3 veces en el Parlamento en las distintas comisiones. Recordemos que esto se aprobó en la Comisión de Economía de la Cámara, después pasó a la Comisión de Constitución y Hacienda, terminó aprobado prácticamente por unanimidad muchas de sus disposiciones en la Cámara de Diputados. Se aprobó hace poco la idea de legislar recién en el Senado y estamos en la etapa de presentar nuevas indicaciones del Ejecutivo en la Comisión de Economía del Senado. Esto en el marco de ya más de 20 indicaciones del Ejecutivo que se presentaron el año pasado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, este va a ser un proyecto muy razonado, que ya está muy balanceado y que a nosotros lo que nos interesa es que con las herramientas apropiadas salga rápido, porque además va a tener un despliegue y una implementación que no va a ser de inmediato. Va a haber un periodo de tiempo en el que uno va a tener que preparar a la institución y también a los consumidores y a las empresas para la aplicación de las nuevas normas y eso requiere entonces que tengamos pronto ley para empezar también esta labor de educación. Perdón, ¿no le han ido quitando los dientes en el trámite en el Congreso? Hasta ahora mantenemos todos los dientes que se han juzgado en el diagnóstico con los resguardos apropiados. ¿Sí? No hay ningún problema en tener los resguardos para asegurarse de que cuando el Estado actúa lo haga en términos de debido proceso, que existan avenidas para reclamación cuando eventualmente puede haber algún error. Pero lo que sí tiene que existir es que estas facultades que son necesarias se ejerzan de manera efectiva. En esto yo lo voy a llevar a un terreno que quizás no es el suyo propiamente tal, porque no tiene que ver directamente con el CERNAC, pero quiero una opinión suya, si es que la puede dar, porque yo entiendo que de repente el cargo no lo deja a uno ir para muchos lados, pero cuando el alcalde de Recoleta puso un tema sobre la mesa, abrió una farmacia popular, y no solamente con eso abrió una farmacia que, pucha, le va a hacer súper bien a la gente de Recoleta, sino que puso un dedo en la llaga tremenda, que son los precios que pagamos por los medicamentos. Sacó una tabla que es impresionante. O sea, él diciendo, importando directamente, cobrándole a los vecinos para mantener esto y con un pequeño subsidio en algunos casos,
estamos hablando de 1.500 veces o 1.500% más que se cobran en las 3 cadenas de farmacia, que son las que todos conocemos, por un medicamento en específico. ¿Qué piensa usted de ese tipo de precios que se cobran en Chile, que además son 3 veces más que en Perú, 3 veces más que en Argentina, para los mismos medicamentos? Bueno, lo ha dicho el Fiscal Nacional Económico y yo comparto su opinión. Este es un mercado en el que tenemos que estudiar si debe haber regulación más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos consumidores vulnerables, porque tenemos antecedentes de colusión que han afectado a los consumidores, tenemos estructuras de la industria que muchas veces son de estos indicadores que dicen que no puede no estar todo funcionando bien de acuerdo a los incentivos, y además tenemos, al menos en la perspectiva del CERNAC, incumplimientos en temas básicos. O sea, hasta el día de hoy nosotros seguimos denunciando a las farmacias porque no tienen a disposición del consumidor directamente los precios. No estamos hablando ni siquiera de la cantidad o si es caro o no, es el precio. Y lo hemos hecho, estamos hablando de probablemente 2 o 3 gestiones antes de esta dirección del CERNAC, hemos estado nosotros hablando de esas brechas. ¿Y se cursan las multas? Se cursan las multas, pero son multas que no disuaden y son multas en este caso que prácticamente lo que dicen, mira, esto lo voy a seguir haciendo. Hay diríamos, una contumacia muchas veces de las propias empresas en el sentido de decir, mira, voy a pagar la multa, pero no hago la inversión para ajustarme y sí sé que la próxima oportunidad que hagan la muestra no voy a estar cumpliendo, pero lo voy a hacer igual. Y eso es algo que a mí me habla de un diagnóstico de que al menos en esa industria hay algo que no está funcionando bien. No está funcionando bien porque ellos ya han sido reiteradamente sacados al pizarrón, por así decirlo, pero no es algo que los llame en este caso a modificar su comportamiento. Eso además de los casos de colusión. Por lo tanto, yo creo que la industria tiene problemas y en eso comparto la opinión del Fiscal Nacional Económico. Respecto a esta otra iniciativa de la municipalidad, bueno, se ha pronunciado el subsecretario de Salud Pública respecto de cómo se puede utilizar este poder comprador para bajar los precios y ahí la autoridad sanitaria tiene que determinar si se están apropiadamente cumpliendo las normas y en todo caso, estas iniciativas que buscan desde el punto de vista social solucionar una dolencia, en este caso de los vecinos de Recoleta, habla de también un requerimiento de la ciudadanía en el sentido siguiente, que es cuando tenemos estas señales que se repiten y se siguen repitiendo en la industria, la gente y también los actores que están velando por su bienestar se cansan. Sí, quería seguir un poco en la misma línea que usted dice, porque uno se pregunta, bueno, si lo hizo el alcalde de Recoleta, tuvo que seguir como un conducto por el lado para evitar la ley, porque no puede instalar una farmacia, en fin. Y no es abierta, es como una especie de cooperativa de farmacia. ¿El Estado no puede hacer algo similar? Y se lo pregunto directamente, la Constitución, el cuerpo legal, como usted quiere llamarlo, ¿tiene de brazos atados al Estado para que pueda ser un factor, uno, para que haya más farmacias, porque no están en todas las comunas, están solamente en las comunas que les conviene, y para que no haya este abuso de los precios? Bueno, respecto a la iniciativa económica, la Constitución sí establece avenidas para las cuales el Estado puede desarrollar actividad económica. Lo que pasa es que tiene que pasar por el Parlamento y tener ciertos quórums que son altos para el establecimiento de O sea, básicamente no puede. O sea, por lo que hemos visto, digamos, en la historia. Si hay altos consensos, podría hacerlo. Si no tenemos este esquema de Estado subsidiario que efectivamente está en las bases de la institucionalidad, pero eso es sin perjuicio del poder que tiene el Estado y que tiene que tener para asegurarse que las condiciones que asume la propia Constitución se están cumpliendo en la industria se cumplan. Porque la Constitución dice, bueno, Estado subsidiario, pero también respecto a la libertad económica en cuanto a cómo se ejerce y cómo se respeta el derecho de propiedad. Un derecho de propiedad que no solamente se aplica en el caso de las empresas, en el caso de los consumidores. Cuando estamos hablando del derecho de propiedad, hay un tránsito que es bastante claro en este tema de colusión entre lo que hicieron las empresas, los atentados a la libre competencia y el derecho de propiedad también de todos nosotros como consumidores a gozar de un mercado competitivo y cuando eso no ocurre, debe también reclamar en el marco de la propia institucionalidad que define la Constitución. O sea, yo creo que aquí hay esquemas básicos que nos damos cuenta muchas veces no se cumplen y que no tienen que ver con cuestionar la economía de mercado, tienen que ver con exigirle a la economía de mercado que se comporte de acuerdo a los parámetros que ella misma define. Sí, claro. Bueno, ese es un tema de fondo que yo creo que se abrió a propósito del caso de la papelera. ¿Por qué? Porque el dueño de la papelera es además uno de los dueños de uno de estos centros de pensamiento, think tank, como les dicen algunos, como el CEP, donde se discuten este tipo de políticas públicas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un contrasentido total. Si es que se apoya el libre mercado,
finalmente se comportan no de libre mercado, en el fondo para hacer su propia ganancia. Y siguiendo mucho la misma línea, entonces ¿podría el Estado hacer otras cosas? ¿Podrían particulares levantarse y exigirle al Estado que cumpla la Constitución incluso que hoy día tenemos? Bueno, yo creo que es eso lo que la ciudadanía ha hecho y está haciendo en el caso de esta colusión. Yo creo que está la indignación y una indignación justa, adecuada por este tipo de hechos que afecta gravemente la confianza en los mercados y también la credibilidad de las empresas, que la gente ha reaccionado visceralmente y ha reaccionado también con un sentido de justicia que no es un sentido de justicia que se opone al mercado. Yo creo que eso es importante señalarlo. Aquí la gente tiene derecho a gozar de los resultados de un mercado libre, pero un mercado libre en condiciones competitivas. Aquí son los consumidores, por así decirlo, pro mercado, incluso los que tienen todo el derecho de decir aquí no se está cumpliendo con la expectativa. No tiene que ver con que el Estado intervenga, tiene que ver con que lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes en cuanto al comportamiento de las empresas, en este caso se ha quebrado completamente. Y es por eso entonces que este tipo de hechos, así como lo que nosotros vemos diariamente en el CERNAC respecto de las actitudes de muchas empresas, van en contra también de lo que las propias empresas competitivas, yo creo que eso también es claro. Hemos visto las asociaciones gremiales, por ejemplo, declaraciones de la CPC en cuanto a aplicar códigos de ética. Yo creo que hay una reacción y espero que eso también pueda permear en las conductas de los ejecutivos y también, por ejemplo, de sus asesores legales en cuanto a responder proactivamente a los requerimientos de los consumidores. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Ernesto Muñoz es director del CERNAC. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está listo Ignacio Franzani. De aquí lo veo, con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.